Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos comenzando un panel de expertos donde vamos a tocar los temas de ciudad creativa, territorio, tecnología e inteligencia artificial. En primer lugar, quisiera presentar a mi izquierda a Hugo Achugar. Ha sido profesor universitario en Venezuela, Estados Unidos, España y Uruguay. Del 2008 al 2015 se desempeñó como director nacional de cultura y actualmente dirige una maestría en gestión cultural, en políticas culturales. También tenemos a Julio Teijeiro, el anfitrión que nos está recibiendo en el Hub de Innovación acá en San José. Él es el director general de desarrollo de la Intendencia de San José, de profesión contador. Fue contador en el periodo de gobierno pasado de la Dirección de Desarrollo. Y bueno, y a Félix Manito, el coordinador, el fundador de Creanta, de Fundación Creanta. Un poco comentarles, cuando me propusieron como moderador de ciudades creativas, me puse a investigar, porque para mí era un tema nuevo. Y yo vengo del área de la tecnología, del palo de la tecnología. Y para mí, ciudades creativas, desde la Intendencia de San José, nosotros trabajamos la temática de territorios inteligentes, ciudades inteligentes. Y empecé a ver puntos de contactos en ciudades creativas, territorios inteligentes, ciudades verdes, y todos apuntan al desarrollo sostenible. Hay varias ondas, varias corrientes en el mundo, como es la ciudad inteligente, los territorios y ciudades creativas, que todos buscan el desarrollo sostenible, pero ponen en foco en distintos lugares. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el territorio inteligente, la tecnología es como el factor disruptivo, donde pone el centro del ciudadano y ayuda a ese desarrollo. Hablamos de economía digital. Cuando hablamos de ciudades verdes, el foco está puesto en el medio ambiente y toda la generación de empleo que se genera a través de la gestión de residuos y la economía verde, que se llama. En ciudades creativas pasa eso, donde el foco está puesto en la cultura, donde se habla de la economía naranja. Entonces tenemos varias corrientes que hablan prácticamente de lo mismo, pero cambiando el foco de la política. Todos estos conceptos, hay un antes y un después de la pandemia. La pandemia ha llevado a replantearnos la realidad desde los gobiernos departamentales, cómo se diseñan los nuevos servicios públicos después de la pandemia, los modelos de negocio también, lo que ha sido el turismo ha sido impactado fuertemente. Y ha llevado a esos cambios de modelos y de paradigmas a la hora de gestionarlos. Con la cultura ha pasado lo mismo. Y si bien ahora tenemos teletrabajo y estamos más conectados, un poco la ironía es que estamos más conectados y más solos. Desde el punto de vista personal, y la pandemia ha traído toda esa problemática, estamos más solos, estamos frente a una computadora, pero más solos a la hora de enfrentar los retos y los problemas. No quiero profundizar más, pero quiero pasarle la palabra a Hugo Achugar para que nos cuente cómo la cultura y la tecnología después de la pandemia ha evolucionado. Gracias. Muchas gracias. Esto funciona, ¿no? Sí. Muchas gracias a la feria, a la Fundación Creantas, a Juan Carlos Barreto y su labor en territorio desde el Ministerio, y a ustedes acá en el Hub por recibirnos y recibirme. Esta reunión de hoy es una reunión que culmina 3 días de la actividad de Fundación Creanta sobre ciudades creativas.
cuando me invitaron, me invitaron para hablar sobre la ciudad narrada, y yo dije, supongo que era porque vengo de la literatura y entonces les echara un cuento. Y yo dije, no, a mí me interesa más el futuro y la inteligencia artificial. Y bueno, me aceptaron. Y acá, yo no sé si vengo a hablar de cultura, yo vengo porque en realidad en la presentación siempre se olvidan de decir que yo no soy un profesor de literatura. Empecé haciendo la Facultad de Ciencias Económicas hasta que me di cuenta que me gustaba más leer y enseñar que otra cosa. Y después me di cuenta que lo que más me gustaba era ser un provocador. Y entonces ahí me di cuenta que ahora escuchaba en otra parte de esta serie de paneles sobre ciudades creativas a un amigo, por lo menos yo me considero amigo, un narrador de Marciano Durán, hablar de los jóvenes y los viejos, una magnífica reunión con una cantidad de 40, 30 y pico de jóvenes de todo el departamento de San José. Y bueno, yo me siento... Marciano se presentaba como de tercera edad. Yo creo que soy mayor cronológicamente que Marciano, pero he aprendido hace muchos años que hay jóvenes de 17 con un cerebro de 94, y habemos algunos cronológicamente de X décadas que tenemos la cabeza, o creemos, o queremos creer que tenemos la cabeza de uno de 18. Aunque los jóvenes de 18 o las jovencitas de 18 hablen idiomas ahora que yo no termino de aprender, como el Nieri y todas esas cosas. Dicho esto, yo había titulado esta partitura, como le expliqué a Félix, estoy en un hub tecnológico, un lugar espléndido, que felicito, pero yo no uso la tecnología, mejor dicho, 24 horas al día. Yo estoy sentado 12 días frente a la computadora o el celular, y mis clases por Zoom y demás. Vivo con la tecnología, pero no uso ni PowerPoint, ni todas estas cosas que ahora se utilizan para hacer presentaciones. Yo sigo con el valor de la palabra y la comunicación con la audiencia. ¿Tá? El soporte no hace al mensaje. El mensaje es el soporte, dicen algunos. Para sintetizar, esto yo había titulado Desafíos de la relación territorio versus inteligencia artificial. Y ahora me di cuenta que en realidad yo hablo de tres cosas, o quería hablar de tres cosas: de escenarios, de ciudadanía cultural, porque yo creo que ciudadanía cultural no es lo mismo que ciudadanía cívica. Melguizo, a quien no pude escuchar, pero lo he escuchado muchas veces antes, dice que en la noción de ciudadanía está implícita la noción de ciudadanía cultural. A mí me parece que ejercer la ciudadanía cultural es algo específico y diferente de la ciudadanía cívica o de la ciudadanía digital, etc. Y por último, un tema que tiene que ver con innovación e inversión. Pero escuchando ahora de lo que venimos a una brillante exposición de Marciano Durán, a una velocidad absurda, rompiendo el sonido, en 15 minutos hizo una cosa maravillosa.
Y ahí me saltó la palabra aceleración. Se ha discutido mucho sobre globalización, si se terminó, si no se terminó con la pandemia, en este escenario pospandémico que estamos viviendo. Yo creo que en realidad la globalización que se terminó fue la última que vivíamos antes de la pandemia, ahora hay otra, y que estamos como históricamente como en la quinta o sexta globalización. La primera quizás se le puede atribuir a Cristóbal Colón, el genovés que no era genovés, o el español que no era español, vaya a saber uno que era don Cristóbal. Pero bueno, los escenarios. Los escenarios cambiaron, obvio. Territorio, hay un poeta, T.S. Eliot, que tiene un bellísimo poema que se llama Tierra Baldía, escrito después de la Primera Guerra Mundial y en plena fiebre española, que en realidad la fiebre española del 18 que hizo estragos había nacido en Texas, no en español. En este escenario post-pandémico de tierra baldía, no es un escenario de tierra baldía, es decir, porque los escenarios post-Primera Guerra, post-Segunda Guerra y en la actualidad tienen una riqueza tremenda. Pero en realidad el escenario no es solamente pospandémico, es un escenario que ya venía con la revolución tecnológica previa, venía con la inteligencia artificial, que ya la estamos viviendo desde hace años, que gracias al desarrollo que teníamos en Uruguay a través de la plataforma del Plan Ceibal se pudo sobrellevar y surfear la pandemia en mejores condiciones. Pero en realidad me di cuenta, y esto es una constante en mí, que uno tiene que aclarar desde dónde está hablando. Y cuando me pongo a pensar de dónde está hablando, me pongo a pensar que, bueno, que no puedo dejar de mencionar que estamos viviendo en directo y en simultáneo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso forma parte también del escenario pospandémico. Y acabo de ver esta mañana, cuando me desperté, en mi celular, volar el primer auto sobre Pekín, entre los edificios, el primer auto volador que ayer o antes de ayer atravesó el espacio de una ciudad creativa, creo yo, de la inmensa China. Pero ¿por qué digo esto? Porque el lugar de donde estoy hablando, y cuando digo lugar no me refiero al hub en el mercado, en la ciudad de San José, sino estoy hablando con diversas concepciones de lo que es el territorio. Y yo no creo que exista esa noción universal de lo que llamamos territorio, que sea igual para todos. Un pensador portugués, Boaventura de Sousa dos Santos, dice que no se puede hablar más ya de lo universal, sino que hay que hablar de lo pluriversal, porque hay universalidades de cada territorio o de cada imaginario, de cada lugar simbólico. No existe un ámbito académico universal, no existe un único ámbito social ni cultural, y esto creo que no lo hubo nunca, y la inteligencia artificial y la revolución que esto trae va a potenciar esa diferencia entre sociedades, ciudades y territorios, porque hay algunos donde todavía son espectadores de las creaciones que otros realizan o de las transformaciones tecnológicas que no necesariamente todos tienen acceso. Este es un espacio abierto, gratuito, sí, lo sé, pero también hay que tener lo que le llaman un capital cultural o social para atreverse a decir yo
puedo participar de este hub o de otro hub en otras partes. Así como hay gente que pasa frente a un teatro y dice, un teatro, ese teatro, Massieu, Solís o el que sea, eso no es para mí, es para otra gente. Entonces, ese franquear la puerta, es decir, exige y muestra que hay una diversidad de imaginarios, de construcciones culturales que nos ubican en el territorio en que estamos de manera diferente. Yo creo, hay una palabrita que en el seminario, en las jornadas de Creantas, no sé si alguien usó, pero hoy lo tengo anotado acá en la versión escrita, que es más bien una partitura porque no la estoy leyendo, que no sé si se dijo y que me parece que tiene que ver con el tema, y es la noción de glocal, global y local. Es decir, estamos viviendo, ya veníamos viviendo, un mundo donde la relación entre la globalización y lo local creaba un espacio de diálogo, ¿no?, entre la globalización y las diferencias, anclajes locales que uno puede imaginar. Y ahí, no pudiendo conmigo mismo, y pensando en las ciudades creativas, que son ciudades concretas, específicas. Es más, desde el 2004 hay un listado. En estos días se dijo que eran como 180 y pico. La última vez que consulté la página de UNESCO decía que habíamos llegado como a las 200 o 216, algo por el estilo. No puedo dejar de citar, tenía varias citas, no las voy a hacer todas, pero hay una cita que me persigue desde hace muchos años, desde otra globalización. La globalización del fin del siglo XIX, cuando un cubano que vive en Nueva York, en pleno conflicto entre el imperio español y el imperio norteamericano por el debate de Cuba, escribe en una especie de manifiesto que se llama Nuestra América, así comienza: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal que él quede alcalde o le mortifique al rival que le quitó la novia o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por el aire dormidos, engullendo mundos. Parece la descripción de una serie distópica de las que vemos en la televisión o en los medios de hoy en día. La tensión entre lo que Martí llamaba, o llama, orden universal, y la aldea, no se refiere solamente a los tiempos esos de la lucha entre dos imperios por una isla en medio del Caribe. Habla de un momento donde se produce una globalización y una revolución tecnológica que es similar a lo que estamos viviendo ahora. Hay gente que llama, lo citaba Chiqui, creo que era, ¿no?, la Rosarina, Chiqui González, un cambio civilizatorio que no se dio durante la pandemia, se viene dando desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el XXI, como estamos ahora, porque los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana y necesitan décadas de procesamiento. Hay un historiador francés, Ferdinand Rodel, que habla de periodos de corta duración y de larga duración. Los cambios culturales son fenómenos de larga duración. En ese sentido, lo local es una idea inevitable hoy en día.
De hecho, gran parte de la humanidad atravesó la pandemia conectada de modo virtual, no solo en el teletrabajo y en la comunicación, sino en el acceso a la cultura y produciendo cultural. Lo decían, lo han dicho todos a lo largo de estas semanas. Pero no en todas partes ni en todas las ciudades funcionó de la misma manera. Las diferencias al interior de regiones, países y ciudades existían antes y se agudizaron durante la pandemia y persisten hoy en día con grados disímiles en muchas partes. Estas diferencias y desafíos obligan a repensar la relación de territorio y virtualidad, así como la función de los ciudadanos o ciudadanas en un escenario actual que no se manejan de un modo único. Y acá viene una cosa, y me tengo que acelerar porque tengo 15 minutos, y imagínense, voy en la página 2 de mi partitura, así que acelero. No es a mi aire. Y es que hay un detalle que a mí me parece muy importante. Se me pidió que hablara de la ciudad narrada. Se ha hablado en distintos momentos del relato. Todo el mundo habla del relato hoy en día, en todas partes, por lo menos del mundo occidental y sus periferias. Y nosotros somos periferia. Y nosotros, digo, los uruguayos. Y tenemos grados de periferia, porque hay periferias no solamente con respecto a la capital, sino entre San José y Libertad, y entre Libertad y... ¿no? Hay la periferia de la periferia de la periferia. Y nosotros sabemos eso de no ser necesariamente centros. Pero no funcionan igual por el relato. Y esto es muy interesante. Leyendo un artículo muy, muy bueno, publicado por la revista de la Fundación Creantas, de Bruno Katz, que titula El nuevo desorden de las ciudades, que no tiene que ver con... Hay una palabra que se llama branding, es un concepto que es de mercado, ¿no? Es el branding de la ciudad, el branding del país, ¿no? Es como se vende, es como el Uruguay natural, es una de las expresiones de ese branding, ¿no? de la venta. Pero también hay un relato que cada ciudad o sociedad se hace de sí misma. Por eso, cuando leo a Bruno Katz hablando sobre Nueva York, desde Nueva York, del nuevo desorden de las ciudades, yo inmediatamente miro o recuerdo los informativos de la televisión en Uruguay, que ahora que ha disminuido el terror del COVID-19, vuelven a un relato anterior, a la construcción o reconstrucción o reafirmación de un relato que consiste en enumerar todos los días homicidios, femicidios. Dicho sea de paso, tenía escrito, no puedo resistir la tentación de que la versión de Word 16 que utilizo para escribir estas páginas me señale que la palabra femicidio es un error y es un concepto que no se puede usar. Lo cual muestra cómo algunas tecnologías van detrás de lo que hemos hecho las sociedades, porque el femicidio ya está incorporado en el lenguaje de todos nosotros, aunque la academia o Word no lo reconozcan. Cierro paréntesis. Pero no solamente se enumeran todas estas cosas diariamente, están las luchas por el territorio. Se hablan de luchas por el territorio de una sociedad marcada por los narcos. Y entonces todos los días nos dicen, bueno, balearon a fulanito o de rebote hirieron a una niña o a fulanita porque se le escapó esta guerra por el territorio, que es otra noción de territorio que tiene que ser pensada, porque hay muchas que están jugando acá. ¿Por qué digo esto? Porque la actividad artístico-cultural
no es redituable en estos relatos. En estos relatos que nos construyen el día a día, lo que estamos viviendo, no aparece, salvo en la forma de shows o competencias de talentos gastronómicos o artísticos. Y ustedes uruguayos saben muy bien a qué me refiero, ¿no? Es decir, no voy a nombrar porque sería hacerle propaganda a los programas, ¿no? Pero esa creatividad más destacada en estos tiempos, más a la de los llamados emprendedores, que logran crear aplicaciones o apps y de paso alcanzan la categoría de unicornios verdes, que terminan cotizando en miles de millones en la bolsa de Wall Street. Ese es hoy el relato hegemónico que existe, el del éxito y el del silencio sobre aquellos que van quedando por el camino, porque hay muchos que van quedando por el camino. Y acá, ese era el cierre. Aguanten un minuto. Y no voy a spoilearme a mí mismo. Ya voy a llegar quiénes van quedando, quiénes podemos ir quedando por el camino. Y voy a ir cerrando porque ya me pasé, que te pasé. El actual escenario de un país, de un pequeño país de Sudamérica, cuya superficie es 9 veces mayor que la de los Países Bajos, pero que demográficamente es 5 veces mayor, los Países Bajos, que el cuasi deshabitado Uruguay, complican la noción de territorios y de ciudades creativas. A mí me tienen harto con que somos el país más pequeño de América Latina y de Sudamérica. Primero, no es verdad. Hay otros más pequeños de territorio. Y segundo, cuando se habla de pequeño país, o de esa peor cosa de paísito, que odio totalmente, está hablando de mercado. Claro, tú no puedes tener una industria, no le puedes vender 3,5 millones de peines a toda la gente todos los años. Vendes un peine una vez y con lo conservadores que somos y cuidadosos, porque austeros éramos, o creíamos que éramos, guardamos el peine 10 o 15 años, ¿no? Entonces, no hay posibilidades de un desarrollo. Y algunos no consumimos. Y algunos no consumimos. Tú, pero no hay problema. Yo todavía tengo algo acá. Pero bueno, no quiero... me metía con otra cosa, con la patria gaucha y las diferencias entre los branding y las fiestas y el anclaje en el territorio de la patria gaucha, que tiene unas particularidades que no es necesariamente la de ciudad creativa, porque es otra cosa. Pero bueno, y paso a lo que me importaba. Me importaba la inteligencia artificial porque me interesa la inclusión. Y el mundo que estamos viviendo y el que vamos a vivir, en el panel anterior se hablaba, ¿cómo imaginen ustedes San José dentro de 20 o 30 años? Que es un ejercicio que creo que todos deberíamos hacer desde nuestros distintos territorios. Y yo pensaba que hay un elemento fundamental que es la inclusión. Sin inclusión no hay futuro posible, pero además sin inclusión en la gobernanza o en la cogobernanza tampoco es posible. Escuchaba con mucho interés la experiencia de la Escuela de Gobernanza aquí en San José y he escuchado hablar de cogobernanza. Se habla de cogobernanza desde el Perú, se habla de gobernanza en España, se habla en muchos lugares. Cuando me presentaban, me describían este hub, maravilloso hub, que es real, pero es una construcción simbólica también. Me decían que tenía 3 patas, 4 patas. Me decían que el mercado, la sociedad, el gobierno, la academia. Y yo decía, no, y falta algo. Y es esto, este hub tecnológico. Y la cogobernanza, me parece a mí, del futuro, frente al desafío de la inteligencia artificial,
no puede ser, ni en la cultura ni en ningún ámbito, solo con la pata de las políticas públicas, o si se quiere, del gobierno. Requiere, por supuesto, de la sociedad civil, de la participación de la sociedad civil. Requiere también del sector productivo, pero requiere además de tener alguien o muchísimos que estén trabajando a nivel tecnológico y de inteligencia artificial. Porque ejercer la ciudadanía cultural hoy en día, en sus múltiples dimensiones, por un lado, y continuar desarrollando la creación artística o la cultural no artística, por otro, no es ya posible sin reconsiderar el papel de las instituciones culturales, el de las políticas culturales y el de los agentes que producen, junto con quienes en su diversidad son parte de una vida que incluye a todos los miembros de la sociedad. Hace muy poco, en 2019, en un evento, Alphonse Martinels, que abrió este ciclo, se refería a cuestionar las instituciones, que había que repensar las instituciones. Museos, escuelas, la academia, pero además el teatro, etc. La plaza, ¿no? Es decir, ¿cuál es la plaza ahora? ¿Cuál es el ágora de los griegos? ¿Es los diarios? ¿Es la batalla del Parlamento? ¿O las redes sociales? ¿Dónde está el ágora? Se dice que las redes sociales es el ágora. Yo creo que las redes sociales se parecen más que al ágora a la red cloacal, ¿no? Es decir, donde hay una descarga constante de frustraciones y demás. Pero bueno, ¿cómo pensar la idea de una ciudad creativa? Y voy a cerrar desde este escenario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ciudad creativa? Le copié a Félix, que intervino en un momento haciendo la misma pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciudad creativa? El problema está, sin embargo, en que no todas estas personas que estamos pensando estas cosas piensan, escriben o proponen respuestas desde los mismos escenarios. Utilizo la imagen de escenario deliberadamente. Hablar de ciudades creativas a un par de miles de kilómetros de Kiev no es lo mismo que hacerlo desde los 12.000 kilómetros o más que en este lugar hoy me separan de la capital de Ucrania. Hacerlo cuando la ciudad o el país que la alberga tiene un porcentaje significativo de apoyo a la innovación no es lo mismo que en el caso de un país respecto de 2021 y de acuerdo al Global Innovative Report de 2022, se los recuerdo, es Global Innovative Report, lo ponen, lo googlean y salta el informe. En el ítem bienes y servicios creativos, el Uruguay, que está en el ranking de 132 países, en el lugar 64, casi en la mitad, presenta, en el ítem bienes y servicios creativos, presenta un valor de 17,6 en comparación con el máximo del índice, que lo tiene, por supuesto, y no sé si lleva 10 años o 12 años en ese mismo lugar y no la mueven, Suiza, que tiene 64 puntos. Pero en ese mismo ítem, de América Latina, Chile ocupa el primer lugar de Latinoamérica y el Caribe y tiene 34 puntos. Lo sigue Brasil, México, Colombia y apenas superando casi alfabéticamente a Uruguay, aparece luego Perú. Uruguay aparece con 64, Perú aparece con 65. Lo interesante es que en todos estos países, solamente Chile y Uruguay figuran dentro de los países de altos ingresos económicos. Todos los otros países, Argentina, Brasil, México, están en la segunda categoría, que no es los países de mayores. Uruguay y Chile, y es
es importante, hace años que estamos en el pelotón de la OCDE, de España, de Estados Unidos, etc. ¿Por qué me refiero a esto? Porque tenemos ese alto ingreso, pero sin embargo hay diferencias muy fundamentales con respecto a Uruguay. Y es la inversión que se hace, no solo desde el Estado, sino desde las empresas privadas, que es muchísimo menor la empresa privada que el Estado, en innovación. Y para el 2022, este es el resumen, un dato que da el Global Innovative Index. Relativamente, comparación a 2021, 27 economías cambiaron el grupo de performance al que pertenecían. 4 economías se elevaron, crecieron de un estatus que estaba la inversión por abajo del nivel de expectativas a uno que se colocaba en las expectativas esperadas. En particular, estos fueron Sri Lanka, Bangladesh, Etiopía y Yemen. Pero, sin embargo, del otro lado, 12 economías en este índice cayeron por abajo del nivel que eran las expectativas que se podían esperar del desarrollo del país, debajo, y pasaron a comportarse por debajo de las expectativas. La mitad de estas de América Latina y el Caribe. Y las economías que están en ese lugar, que quedaron por debajo, o sea, perdieron ranking, está Uruguay, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras. No me voy a poner a leer todos los datos que da el Global Index cuando habla de cultura y servicios de exportación, la producción de films, entretenimiento, imprenta, etcétera, porque son datos bastante deprimentes. No hay una inversión comparable para nada con los del primer sector en el que se supone que estamos como países con mayor ingreso per cápita. Los datos son incuestionables. Para terminar, me voy a saltar, preguntaba cuántos son los territorios, las creaciones, las personas que generan cultura, cuántos son los emprendimientos que combinan creatividad cultural con innovación tecnológica, etc. Pero no voy a leer, ni voy a citar a George Giudice, que va a sacar un libro ahora sobre experimentos, sobre cosas que se llaman en Madrid el Prado, Media Lab, ¿no? ¿No? Media Lab Prado, o Gallina en México, u otros proyectos que andan por ahí, que hablan de un modo de cultura y de cogobernanza donde, por ejemplo, no hay casi presencia del Estado, entre otras cosas. Pero sí hay una creatividad desde la sociedad civil y con la participación de algunos emprendimientos. Bueno, George dice, piensen en los ministerios de cultura, en los teatros nacionales, en las orquestas sinfónicas, etc. Es decir, y cómo el concepto de cultura comunitaria viva puede hacernos cambiar de idea de lo que es el futuro. Pero bueno, dejo eso porque ya requete me fui, perdón, pero esto lo leí después que había terminado esto, venía en cita y me pongo a leer y leo esta noticia en Ámbito Financiero. Ámbito Financiero es una publicación argentina especializada en informes económicos. Y el título de la nota, que me vino como anillo al dedo, pero inteligencia artificial competirá por sus necesidades energéticas. La nota
basada en un estudio de Michael Cohen, Michael Osborne, científicos de la Universidad de Oxford, junto a Marcus Hutler, investigador experto de Google DeepMind, mente profunda, señalan simplemente que es muy posible, es probable, dicen, es más que posible, es probable que en un mundo con recursos infinitos sería extremadamente incierto lo que ocurriría. En un mundo con recursos finitos, y acá está lo de sustentable, hay una competencia inevitable por estos recursos, dijo Cohen. ¿Y qué pasa? Que lo que descubrieron es que en un futuro, salvo que se le informe a un robot que no puede herir a un ser humano, vamos a terminar en que correrá la existencia humana correrá el peligro de la extinción frente a los robots y la inteligencia artificial luchando por los recursos para automantenerse. Esto en momentos en que la mejor ola pintada nunca no lo hizo ni una mujer ni un hombre, lo acaba de hacer la inteligencia artificial, que una novela en Japón salió segunda en un premio que exigía novelas escritas en japonés y fue creada por inteligencia artificial. Es decir, cuando se dice no va a pasar nunca porque nosotros somos sensibles, nosotros tenemos sentimientos, esto no es que sea una invención distópica de Asimov o de otros. Esto es lo que están diciendo los científicos y me parece que puede tener razón, no solo porque son científicos, sino porque uno de los tres que trabajaba en Google, después de publicar este informe, fue despedido y Google impuso que no se asociara esa investigación al nombre de Google que lo había financiado. Esto era el final de un thriller que quería presentarles, que no es distópico, pero es el desafío que nos presenta, y por eso digo, la pata de la inteligencia artificial y de la tecnología y de los hubs tiene que estar presente en la cogobernanza de la cultura. Gracias y perdón por haberme extendido. Muchas gracias, Hugo, por la presentación, más que clara. Te sumo a lo de la inteligencia artificial. En el ajedrez ya la máquina le ganó al hombre. O sea que sí, que es un largo camino. Hay un dilema ético con la inteligencia artificial que da para otra charla más. Ahora quiero presentar a Félix Manito, que hoy me faltó pasarte el micrófono para la introducción. Me reservo para el final. ¿Para el final? Bien, bárbaro, gracias. Bueno, les presento a Julio Teijeiro, el dueño de casa del Hub acá, y el señor del cumpleaños. Bueno, muchas gracias, un gusto compartir esta instancia con Hugo Achúcar. Muy buena la presentación. Ahora vamos a hacer referencia a lo que nos convoca, Ciudad Creativa, Territorio, Tecnología e Inteligencia Artificial. La exposición va a estar centrada más bien también en lo que tiene que ver con la parte de tecnología, dado que estamos ubicados acá en este hub, que como se estaba mencionando anteriormente, está inserto en un edificio donde funciona históricamente el mercado de frutas y verduras, y entonces la idea también acá era buscarle un contraste por un lado, o lo que podría ser un contraste, salvando una brecha y generando una integración en lo que es la producción tradicional y lo que es la producción a través de las nuevas tecnologías. En este sentido, nosotros si pensamos en ciudades inteligentes, es decir, dentro de ciudades creativas, que de pronto puede tener otro costado, yo me centré un poco más en ciudades inteligentes,
¿Y qué decimos cuando hablamos de ciudades inteligentes o cuando estamos cercanos a las ciudades inteligentes? Entonces, ahí decimos que cuando se identifica la tecnología como factor fundamental para mejorar la vida de las personas, donde se fomenta un entorno sensible a aspectos humanos y sostenibles, es la base del desarrollo de las ciudades inteligentes. Entonces, acá, si bien está presente la tecnología, evidentemente que tenemos que pensar en el ser humano y en los beneficios que puede tener el ser humano a través de esa tecnología. Entonces, lo que buscamos son métodos y medios de producción y de comunicación y de relacionamiento entre las personas que que sean sostenibles, ¿no? Entonces, vamos a ver acá a los efectos de analizar lo que sería una ciudad inteligente. Algunos puntos, pueden haber muchos más, pero de pronto capaz que a la hora de pensar las ciudades inteligentes, y sobre todo pensando en ciudades de pequeña dimensión, tal vez como la nuestra, donde de pronto ya tenemos infraestructuras, ya sea viales o de planificación, que nos acotan de cierta manera el poder desarrollar la ciudad. Entonces, digamos, acá uno de los puntos es la planificación urbana, es decir, pensar, que ahora lo vamos a ver, a qué referimos cuando decimos planificación urbana, es decir, pensándola en un mediano y largo plazo. Otro de los ejes es la movilidad urbana y el transporte, que tenemos presente al director general de movilidad urbana. Agradecemos la presencia también, que sabemos que hay muchas cosas que vamos a estar viendo, que ya están en ejecución. Tecnología es otro de los aspectos, y tenemos a Martín también como director del área tecnológica. Y después, otro de los ejes, medio ambiente y economía. Y después, por último, las personas, inclusión y empatía. Es decir, dentro de una vastedad de temas que pueda haber, tomamos estos para ajustarnos también a los tiempos, digamos, de la convocatoria y de la presentación. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a tener, por ejemplo, algunos puntos a considerar referidos a la planificación urbana. Acá nosotros, una de las cosas que entiendo que es importante es pensar las ciudades con una visión de largo plazo. Entonces, estas ciudades, por ejemplo, en el caso de San José, una de las limitantes que tiene es el ancho de las veredas, el ancho de las calles, y eso de pronto te puede condicionar con el tema del arbolado, te puede condicionar con el tema de poder transitar vehículos y tener veredas más anchas tal vez. Entonces, ¿qué pasa? Eso desde el vamos como que termina condicionando lo que hoy nosotros podemos estar proyectando y pensando. Otro de los puntos también a la hora de la planificación urbana es respetar aspectos patrimoniales que, digamos, evidentemente las ciudades creativas, digamos, tienen que tener en cuenta, digamos, que no sea una cuestión que la evolución te lleve a perder cuestiones que forman parte de nuestra identidad. Entonces, hay que buscar las formas de compatibilizar unos y otros aspectos, ¿verdad? Otro punto también a considerar a la hora y a tener en cuenta, y que es bien importante, a la luz de lo que son las grandes urbes, pensar en tener espacios de dispersión, espacios verdes, espacios recreativos,
¿Por qué no también espacios vinculados a lo que tiene que ver con la cultura, irlos planificando debidamente para que exista una forma ordenada de convivir en el territorio? Después tenemos otro punto ahí que había, que me pareció importante también, la utilización de dispositivos generadores de energías limpias. Es decir, Martín también hablaba de lo que son economías verdes, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros desde lo urbano podemos ir pensando también en tener, por ejemplo, paneles solares en los techos o tener algún otro elemento para algún pequeño molino doméstico para generar energía eólica, y de ese modo, dentro de la planificación, contar también con la participación de los propios vecinos, de los propios ciudadanos, que en definitiva van a repercutir en menores emisiones y van a contribuir también al mejoramiento en lo que tiene que ver con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Dentro de movilidad urbana y transporte, que es esencial en lo que tiene que ver con una planificación y con una ciudad que sea inteligente, es decir, pensarlo en el futuro. Es decir, en otros países existen calles inteligentes, donde está pensado para, de pronto, transportes que hoy no necesitan conductor, entonces, que hoy en día ya existen. Entonces, nosotros, es bueno, para no ir corriendo atrás, sabiendo que, digamos, eso ya es un dato de la realidad, ir planificando y pensando en ese sentido. Lo mismo con veredas inclusivas para distintos tipos de movilidad de las personas, al tiempo que también, pensando en lo que tiene que ver con la inclusión, semáforos sonoros, transporte eficiente y recorridos optimizados. Muchas veces, de pronto, cuando hablamos de transporte eficiente y recorridos optimizados, que tenga que ver con ver los horarios, por ejemplo, que se pueda hacer un recorrido interno, y también transporte eficiente utilizando medios que no sean de combustión, ¿verdad? Y después, en lo que tiene que ver con el ordenamiento armónico del territorio, evidentemente que hay cuestiones que, por ejemplo, en San José se están trabajando, por ejemplo, con la aplicación ahora para el recorrido de los buses y los horarios de llegada y por dónde van, digo, como que ahí la tecnología hace un aporte importante. Estrictamente en lo que tiene que ver con la tecnología, está el tema de lo que es la videovigilancia. Cuando hablamos de videovigilancia hablamos de seguridad, limpieza, etcétera. Es decir, muchas veces videovigilancia lo asociamos a la seguridad desde el punto de vista policial o para ver, controlar, pero también puede estar vinculado a la limpieza, de una ciudad, y en este sentido podemos estar optimizando, por ejemplo, con lo que serían contenedores inteligentes, donde vos sepas qué nivel de carga tiene y te optimice, que vos de pronto capaz que no tenés que recorrer toda una calle con un camión, y que de pronto pasás y está vacío o está a un tercio. Entonces ahí optimizar, o capaz que hay una zona
o toda una calle que no necesita que se pase con X frecuencia. Entonces, ahí son unos ejemplos, ¿verdad?, simplemente de lo que tiene que ver con la tecnología y la videovigilancia. Después también tenemos distintos tipos de aplicaciones. Recién mencionaba una en el punto anterior, porque están vinculadas, ¿verdad?, lo que tiene que ver con, en el caso de los ómnibus, con la aplicación que se ha estado trabajando, y bueno, también con contenedores, incluso, por ejemplo, con sensores para los casos de incendios o vandalismo, que puede ser por vandalismo, puede ser por descuido de los vecinos también, pero que de pronto estén dando alertas. Y nosotros acá en este hub, donde participan chicos que de 12 a 17 años que presentan, ellos determinan un problema vinculado con los ODS y buscan una solución, hemos tenido proyectos en ese sentido. Después, vinculado con la tecnología, que es algo que también se está trabajando, el asunto de los trámites online, ¿verdad? Digamos, dejando de algún modo el uso, o minimizándolo, el uso del papel, y digamos, y no solo el uso del papel, también lo que tiene que ver con el trasladarse hacia una oficina, hacer que de pronto capaz que nosotros lo pensamos en San José, pero San José es una capital departamental y hay muchos trámites que se tienen que venir a hacer desde otras ciudades y no ciudades, parajes o muy pequeñas localidades que se tienen que trasladar y bueno, como que todo eso lleva digamos, una disponibilidad por un lado del tiempo y por otro lado también de lo que tiene que ver con distintos recursos, desde combustibles, etcétera, para el traslado. Y algo también de la tecnología que estábamos hablando, recolección eficiente con sensores en los contenedores. En lo que respecta con otro de los puntos, medio ambiente y economía, acá es fundamental, y en todo esto hay una cuestión de la educación que para mí es fundamental, y creo que en este sentido los jóvenes son los que nos vienen empujando a los adultos que venimos, digamos, de otra época. Entonces, hasta no hace tanto, y por ejemplo dentro de lo que tiene que ver con este mundo global y muchas veces de consumo, hasta, bueno, recién mencionaba lo de los peines, digamos, el peine de pronto te duraba toda la vida. Una heladera la comprabas para 20 años. Y bueno, y era todo así. Hoy resulta que el celular, capaz que lo tenés que cambiar cada 2 años, porque te sigue sirviendo, pero lo tenés que cambiar porque, no sé, resulta que tiene más giga de no sé cuánto, bueno. Entonces, como que es un mundo que nos ha llevado, yo recuerdo también, no sé, hasta hace un tiempo, ya se están viendo cada vez menos, los zapateros que te arreglaban, le cambiaban la suela, tenías media suela y taco que te cobraban para reparar el calzado. Hoy se te gastó un poco la suela, se te descosió un poco, lo agarrás, lo tirás y vas y te compras otro. Entonces, es importante acá la reutilización, la reparación de determinados artículos y el reciclaje como aliados de la sostenibilidad. Entonces, un concepto importante acá a tener en cuenta en lo que tiene que ver tanto con medio ambiente como con economía es y que está asociado también aparte de lo que estábamos mencionando anteriormente, es la economía circular. La economía circular, digamos, lleva a todo eso y lleva a alianzas entre empresas donde, por ejemplo, se utilizan desechos de una empresa para conformar otra. Nosotros, afortunadamente, estamos trabajando y hemos tenido empresas y proyectos que han sido premiados
a nivel nacional por biovalor, y hay uno que digamos que es bastante gráfico, donde de una empresa que fabrica tapizados para autos de alta gama, con los desechos, con los lodos esos, se utilizan en una determinada proporción para construir ladrillos ecológicos, ¿ah? Y que están teniendo muy buen resultado. Entonces, otra de las cosas es la producción urbana, orgánica y asociativa. Es decir, muchas veces nosotros la producción, me refiero a la producción de huertas, que muchas veces lo asociamos con que tiene que ser en un medio agrario o agrícola, y la producción urbana y asociativa, digamos, puede hacer un gran aporte también en este sentido. La economía colaborativa, digamos, también es algo, si se quiere, nuevo. Hay algunas aplicaciones que para mi gusto son mal llamadas de economía colaborativa, pero sí existen muchas donde se va aportando desde el usuario también, y entonces como que eso lo hace que sea colaborativo, pero hay una empresa por detrás de eso, ¿verdad? Y después un tema que es bien importante y bien sensible, que es el cuidado y uso consciente del agua. Nosotros en Uruguay, de pronto, capaz que por cuestiones culturales, no le damos el valor adecuado al agua. Por un lado, en lo que tiene que ver con las pérdidas que hay, que todos vemos, del agua que se potabiliza de OCE, el 50% se pierde. Ese es un gran tema, pero además digamos, tenemos que, dentro del agua, esa potabilizada que usamos en nuestros hogares, por ejemplo, tiramos 20 o 25 litros, depende, cada vez que hacemos correr la cisterna. Entonces, digamos, ahí me parece que hay que poner un pienso en el uso del agua potable para determinadas actividades y no para otras, y pensar y ahí viene también cuestiones de creatividad, de innovación, de usar de otra manera las aguas. Bien, y después un tema que me parece que está en el centro de todo esto, que son las personas, la inclusión y la empatía, ¿verdad? En cualquier ciudad que se piense creativa, que se piense inteligente, porque el foco de esa tecnología, el avance que pueda tener esa tecnología, si no tiene en el centro a la persona, al ser humano, al vecino, digamos, ¿para qué? Sería la pregunta. Entonces, es bien importante el empoderamiento territorial considerado desde el desarrollo sostenible. Es decir, no se puede muchas veces desde atrás de un escritorio generar políticas públicas y decir, bueno, esto es así, y llegar al territorio. Resulta que de pronto el tema de lo que es la idiosincrasia, los hábitos y las costumbres, si no se tienen en cuenta, no va a haber empoderamiento. Y hay una cuestión también al analizar lo que son las personas y todo esto que tiene que ver con las ciudades y lo que es este mundo globalizado, que un poco mencionaba Hugo recién. A veces se generan brechas, hay como cuando hay una disrupción se generan brechas, digamos, por cuestiones de aspectos generacionales. Es decir, no es lo mismo de pronto para los que estamos acá en esta mesa,
estar familiarizados de pronto con algunas tecnologías, como para los chicos que vienen y participan acá de los proyectos del Hub, que tienen de 12 a 17 años, que son nativos digitales. Entonces, digamos, eso como que genera, sí, una cierta disrupción y que nos obliga a muchos de los que no somos nativos digitales a hacer un esfuerzo para, de algún modo, aprovechar los beneficios de esa tecnología. Entonces, yo acá voy a hacer con una anécdota, digamos, o con un ejemplo, la tecnología y la tradición que son compatibles. La compatibilidad entre la tecnología porque si bien hablábamos de disrupción y que de pronto pueden no ser compatibles, con Martín Poncetti estuvimos en Wuhan hace unos años, cuando todavía no era conocida, tristemente conocida ahora, digamos, por el tema de la pandemia, y estuvimos en un seminario de Smart Cities para Uruguay. Y bueno, dentro de lo que estuvimos, sí, participando de los seminarios y todo, pero hay cuestiones que nos llamaban, a mí en lo particular me llamaron la atención. Es una ciudad que tiene toda la tecnología, 300.000 cámaras de videovigilancia, reconocimiento facial para los grandes lugares donde hay mucho público, estadios, estaciones de trenes, que vos tenés un flujo en una escalera mecánica de pronto de 10, 15.000 personas, y bueno, y como que ahí sí opera. Si no es inteligencia artificial, está muy cercano, porque con un lente van detectando y marcando los cuadraditos verde, 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 y por allá que lo está mandando a una base de datos y le llega al lente de la base de datos en tiempo real y te sacó rojo porque tenía X antecedentes. Entonces, bueno, está. Tenemos por un lado eso, ¿verdad?, con una cuestión de mucha tecnología, una ciudad de unos 12 millones de habitantes con las, digamos, con lo que sería el conurbano. Y ¿dónde viene la parte de lo compatible de toda esa tecnología y la tradición? Era muy común ver en todas las calles había ciudadanos que estaban jubilados, que barrían con escobas de bambú, lo que vendría a ser escobas de chirca, y sacaban los yuyos de la vereda y lo hacían con mucho orgullo y con mucho sentido de la pertenencia. Es decir, como que eso te muestra, por un lado, una ciudad con muchísima tecnología, y por otro lado también lo que son las tradiciones y lo que son las costumbres, y que te muestra también el respeto hacia lo que tiene que ver con la tercera edad. Los nativos digitales y el cambio de paradigmas lleva a algo que de pronto, yo lo llamo ahí efecto placas tectónicas, en el sentido de que se da, cuando hay movimiento de las placas tectónicas, tenés una brecha y una diferencia de nivel que se puede dar hacia un lado y hacia otro. Entonces, acá la idea para construir una ciudad que fuera, que sea inteligente, creativa, y que las personas, la inclusión y toda esa empatía pueda tener el lugar que tiene, debe tenderse los puentes en lo que tiene que ver con la brecha, y de algún modo también nivelar la diferencia que hay entre una placa y la otra. Eso lleva también a un respeto y a un darle los tiempos a quienes tienen que tenerlos. Nosotros estamos asistiendo ahora a unos tiempos donde
Por el contrario de cómo se daba antes en la educación, siempre era el mayor el que estaba educando o enseñando al menor. Ahora, por ejemplo, es al revés. Yo hay muchas cosas, están ahora presentes mis hijos y mi nuera, y yo les tengo que preguntar, a ver, ¿cómo es esto? Entonces, estamos asistiendo a una, en este momento estamos participando de una situación donde se da al revés, de que recibimos información o enseñanza desde las menores generaciones. Bien, y los aspectos fundamentales, entonces, como para ir cerrando, es fundamental la formación del conocimiento como concepto central en la educación, en una ciudad creativa. El concepto del bien público, del empoderamiento del bien público, del apropiarse del bien público, llámese plaza, llámese un teatro, llámese lo que fuera, pero tener ese concepto y cuidarlo, ¿verdad? Muchas veces hablamos de los vandalismos, cuando se mejoran algunas señales. Ahora, por ejemplo, en el caso de San José, que se está cambiando el nomenclátor. Es decir, tiene que estar ese concepto de bien público, que eso que se está cambiando es algo que me pertenece, o un árbol que planto en una plaza, o un rosal, o un arreglo que se hace en un jardín de un parque público. Entonces, es fundamental para ese concepto de bien público la apropiación por parte de la ciudadanía de los espacios públicos. Y dentro de las competencias del Estado, fundamental que sea como orientador, que esté marcando pautas y que esté articulando con distintos actores. No los voy a reiterar, recién Hugo los planteaba. Entonces, fundamental también es la participación ciudadana, ¿tá? Y lo que decía sobre las articulaciones interinstitucionales. Entonces, con esto termino dándole las gracias tanto a los presentes como a los que están siguiendo por el canal de YouTube. Termino con una frase que en San José estamos trabajando por una ciudad humanamente inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Vamos a abrir un espacio de preguntas. No sé si alguien en la sala tiene alguna consulta. Si no, yo para Hugo, recién Julio terminaba con territorios, con ciudades humanamente inteligentes, que es un concepto que nuestra intendente está llevando adelante y es una de las iniciativas en nuestro presupuesto. Y la visión de humanamente inteligente significa no dejar a nadie atrás. Usted hoy decía, la inclusión es fundamental en este camino. Desde el gobierno, de los gobiernos subnacionales, ¿qué hacer o qué intentar para cumplir con eso? No dejar a nadie atrás, desde su experiencia. Que es una utopía, que es un horizonte difícil, pero que tiene que regir nuestros actos y nuestras conductas de políticas públicas permanentemente, que es, perdón, soy literato, es un poco como el trabajo de Sísifo, que estaba condenado a subir la piedra y cuando llegaba volvía a caer la piedra y volver a empezar. Es decir, creo que no es una tarea que no tiene fin. Siempre, lamentablemente, va a quedar alguien atrás
Y lo más difícil en este, no solo San José futuro, Uruguay futuro o la sociedad humana futura, es darnos cuenta con profunda humildad que ese es el gran desafío y el apoyo en la tecnología y en la ciudad inteligente y demás, porque eso implica un cambio de cabeza. Y para cambiarle la cabeza a la gente, se necesitan muchos años de educación y, como decía una líder feminista del Partido Colorado en tiempos de la dictadura, que luchaba por los valores de los derechos de la mujer, ella le preguntan en un video de hace muchos años, y bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo hay que cambiar? Y ella decía, insistir, insistir, insistir. Es decir, ¿cómo le enseñás a alguien que tiene educación, que tiene un automóvil muy bonito y de alta gama, que no abre la ventanilla y tire el envase, ¿no? O que tire caminando el papel del alfajor en la vereda? Entonces, no sé. La pregunta es no sé, y lo único que cabe es esto que te decía, que aprendí de esa feminista, que hay que insistir en una especie de horizonte que, si crees que lo vas a alcanzar, te vas a frustrar y además no vas a hacer los esfuerzos suficientes. No sé si respondí, pero me dijiste de la experiencia, hablo de esa experiencia. Muchas gracias, Hugo. Hay una pregunta desde plataformas, la comparto a la mesa. Hay uno de los asistentes a la plataforma nos formula como 3 reflexiones a los ponentes. La primera reflexión es: la estrategia de ciudad inteligente tiene que ver con el control, la privacidad y la seguridad. Y se formula la pregunta: ¿ello nos lleva al capitalismo de vigilancia? Entre la pregunta y la afirmación. Esa es la primera. La segunda reflexión: el modo de producción promovido por Facebook, Google, Amazon y otras empresas afirman funcionar con inteligencia artificial. Sin embargo, lo mantienen decenas de millones de trabajadores anónimos superexplotados. Y la tercera y última: dado que los sistemas de inteligencia artificial interactúan de forma autónoma, pueden producir resultados impredecibles y así la inteligencia artificial descontrolada puede representar un peligro existencial para los humanos. Bien, esas son las 3 reflexiones a los 2 ponentes. Bueno, en lo que tiene que ver con el trabajo que se sostiene por parte de trabajadores, por ejemplo con Facebook y alguna otra aplicación, digamos, es así, es tal cual. Se termina colaborando, en definitiva, por llamarlo de un modo tal vez elegante, con ellos mismos, porque, ¿qué pasa? Se están, en definitiva, generando material para que te estén ofreciendo cuando estás en determinado sitio, determinada cosa, es decir, como que es una retroalimentación que se está haciendo con los mismos datos que vos le das al darle un me gusta a algo o que estuviste en determinado sitio y ya te empiezan a ofrecer hoteles en ese sitio, restaurantes, o lo que fuera. Y si tenés determinado
determinados gustos, preferencias por ropa, por música que escuches. Se estaba hablando, creo que se habló hoy también del caso de Netflix. Vos a un clic tenés la película que antes tenías que ir a seleccionarla, etcétera, y como que el que te vendía podía tener o no un archivo, pero generalmente era con fichas. Hoy Netflix, por ejemplo, sabe tus preferencias y ya te está ofreciendo, entonces digamos como que es una forma también de mantenerte enganchado en esa... no sé si venía por ese lado la reflexión, pero yo la tomo como que está sostenido no por los trabajadores de la plantilla de las empresas, pero en definitiva terminamos siendo trabajadores para estas compañías. Sí, adelante. Hay un investigador de Estados Unidos, no sé si él es de Estados Unidos, de Carnegie Mellon University, que está trabajando desde hace un par de... Bueno, vieron que hay procedimientos en Internet donde para poder hacer algo uno tiene que descifrar unas letras y decir no soy un robot, ¿no? El CAPTCHA. Eso lo inventó académico en Carnegie Mellon University y en realidad es para alimentar los algoritmos y las traducciones simultáneas y demás. Entonces, en realidad no son solo los empleados de Facebook y Google, somos todos los usuarios los que estamos alimentando. Y en ese sentido, los de Facebook son igual que los de los call centers, ¿no? Los call centers se les llama la silla caliente, ¿no? Porque están 24 horas, a las 8 horas viene el otro, te sustituye y demás. Sí, somos todos los que estamos trabajando para el 1%. Respondiendo un poco a la pregunta, la 1, de los territorios y ciudades inteligentes, creo que la inteligencia... Capitalismo de vigilancia. Capitalismo. Yo creo que no pasa por ahí el eje. Creo que el eje de la inteligencia, siempre asociamos territorios inteligentes a la tecnología y al último sensor conectado a una plataforma que nos dice por dónde pasar, por dónde ir. Creo que la inteligencia pasa por otro lado. La inteligencia pasa por co-crear con la ciudadanía las políticas públicas, pasa por una participación adecuada de toda la ciudadanía, no solamente por el control, sino más que por el control es por la gestión. Un gobierno departamental o una intendencia lo que quiere es gestionar mejor los recursos, ser más eficiente a la hora de gastar los dineros públicos. Creo que la inteligencia pasa por ahí y no pasa por tanto el control del ciudadano. Okay. ¿Había alguna más? Bueno, eran 3 reflexiones. No, entonces, lo que pasa es que el ejemplo que dio él quizás lleva a esa equivocación o a ese temor, porque dijo, de pronto aparece una luz roja, identifica y están en los antecedentes, y ese era el fantasma de Orwell, ¿no? Del Big Brother, del hermano mayor que te controla en todo salud. Y bueno, es uno de los riesgos de... Si no terminamos como en una película que los jóvenes quizás no vieron, pero la pueden buscar porque debe estar colgada en Internet, Odisea del Espacio, ¿no? Donde terminan desarmando a la computadora, ¿no? Porque se revela y te controla. Bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Félix. Muy bien. Bien, pues acabamos estas intensas jornadas que se iniciaron el jueves y finalizan hoy sábado, 3 días. En primer lugar, permítanme subrayar que se cierran con un broche de primer nivel, que es la aportación de Hugo. Gracias, Hugo Achugar, por tu participación. La verdad es que es, como decimos nosotros coloquialmente, es un lujo haber contado con tu participación en la última sesión de estas jornadas.
Bien, simplemente para cerrar, compartirles algunas reflexiones en nombre de todo el equipo que hemos trabajado en este proyecto, Fundación Creanta, Intendencia de San José y Ministerio de Cultura, sobre los primeros apuntes de resultados de estas jornadas, o temas que nos parecen relevantes. En primer lugar, el hecho mismo de que estemos aquí en un espacio como en un hub y que está en un espacio superior al mercado, o que antes hayamos estado en una antigua estación transformada en la oficina de juventud de la Intendencia, o que nos haya acogido la Escuela de Gobernanza, nos pone de relieve algo que siempre es la intención de estas jornadas, y es que sean espacios que ayuden a fomentar la transversalidad entre las diversas instancias administrativas, no solo a fomentar, sino que también la interacción y la cooperación entre las diversas áreas municipales. La intención de estas jornadas, tal como se ha apuntado durante muchas ocasiones, es reivindicar o promover la centralidad de la cultura en el desarrollo de las ciudades, pero la segunda, que es también quizás o tanto más necesaria, es favorecer la interacción de la cultura con otros ámbitos de las políticas públicas, con la economía, con el territorio. Y en ese sentido poner de relieve lo que ha significado pues esta alianza y esta cooperación con otras áreas de la Intendencia, ¿no? Otro tema que nos parece también relevante son las primeras jornadas que han tenido un componente claramente híbrido. Han sido unas jornadas de presencialidad, pero también con un componente online muy significativo. Estábamos experimentando, yo diría que eran unas jornadas, estamos hablando de la 12ª edición, todas las anteriores habían sido presenciales, esta era la primera, digamos, híbrida. Estábamos haciendo un experimento, como cualquier innovación, siempre tienes que probar. Los resultados nos confirman que esa realidad híbrida ha llegado para quedarse. Seguimos reivindicando la potencia de la presencialidad, del encuentro, del intercambio, eso es insustituible. Pero hoy el online nos suma otros aportes que nos parecen de gran valor y que lo vamos a incorporar de forma permanente, porque tienen un gran valor en el sentido que ha permitido a muchísimas personas a lo largo de muchos países, que ahora les comentaré, poder haber estado haciendo seguimiento de los debates en estas jornadas, desde muchas poblaciones de Cuba hasta municipios de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Brasil, Perú, Francia, España. Eso es de un gran valor que permite a muchas personas que no pueden y no han podido estar presentes presencialmente, pues haber tenido acceso a unos contenidos, acceso a conocimiento, que es básico para el desarrollo de las personas, para el desarrollo humano, y que es básico para que las personas puedan realmente, en este entorno cada vez más complejo y con más dificultades, armarse de conocimiento, que esa es la principal arma que tienen a su alcance. Sobre ese conocimiento que se ha generado, nos satisface que los 28 y las 28 ponentes que han participado en estas jornadas, eso es un capital que consideramos de gran nivel. Ya les hemos apuntado que ha sido una primera parte dedicada a reflexionar sobre la agenda local de la cultura, una segunda jornada dedicada a reflexionar sobre el papel de la lectura y el libro, y una tercera parte, que es la que nos convoca hoy, dedicada a reflexionar sobre el futuro de San José, el papel de los jóvenes, el papel de la tecnología, ¿no? Consideramos que ese conocimiento
realmente ha sido de gran valor. Pero a la vez también eso ha estado conviviendo, la virtualidad, esos conocimientos, con una presencialidad que también ha sido muy rica, también ha facilitado, con todas sus limitaciones, porque no hemos podido evidentemente contar con todos esos ponentes internacionales presencialmente, pero también todos los que hemos participado presencialmente, tanto del Ministerio de Cultura como de la propia Intendencia de San José, como de la propia Fundación Creante y de algunos ponentes internacionales, y los asistentes tanto de San José como de otras intendencias y otros municipios. Ese encuentro ha sido muy rico, es decir, eso también ha generado contactos, ha generado redes, y la verdad es que eso es uno de los activos más importantes que generan las jornadas, facilitar y ampliar las redes. Permítanme también valorar algo que apuntábamos en la inauguración y que creo que también es importante subrayarlo. Estas jornadas es el resultado de una alianza institucional de 3 organizaciones, Intendencia de San José, Ministerio de Cultura y Fundación Creanta. Ha sido un trabajo intenso en relativamente pocos meses, un trabajo realizado desde la distancia online y un trabajo durante esta semana presencial. Y bueno, pone de relieve algo que todos conocemos, el gran valor que tiene de sumar, lo complejo que es sumar con instituciones con culturas diferentes, porque mientras estamos con la cultura de una institución como una fundación que tiene unos mecanismos y una facilidad de gestión muy rápida, pues convive con otras instituciones de la administración pública. Toda la dificultad de convivir en culturas diferentes ha dado unos resultados que consideramos excelentes, ¿no? Y ya para acabar, 2 temas más y finalizo. Tiene que ver con la generación también de las redes y contactos entre los participantes. Medellín y Barcelona y San José se han conectado para el tema de organizar iniciativas alrededor del tema de la cultura y del libro, o las que se han podido generar en el tema de cultura, educación y ciudad. Finalmente, dos compromisos de Fundación Creanta. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para poder poner accesible las ponencias que se han presentado a través de textos que vamos a editar y editaremos en nuestra publicación digital de Ciudades Creativas. Y en primer lugar, Hugo ya sabe que estamos esperando ese texto para poderlo publicar, así que es el primer compromiso. Ya tenemos otros ponentes también con ese compromiso y finalmente vamos a hacer todo lo posible para volver a hacer una nueva edición en América Latina. La verdad es que nos encontramos muy cómodos, es una motivación para nosotros muy grande que poder estar organizando estas jornadas en Uruguay, en San José, y volveremos, estamos convencidos, a América Latina. Gracias y hasta la próxima.